Bueno, Hernán en su introducción decía algo que es un punto de contacto con lo que planteó Artemio. Les cuento, cuando Alfonsín logra derrotar electoralmente al peronismo, él era consciente que la verdadera lucha que tenía por delante era la derrota al totalitarismo. Porque él sostenía que con ganar una elección, esto me está acoplando, confío también en el microfonista, que con ganar una elección no alcanzaba para democratizar a la sociedad argentina, porque podía darse el caso de que se instaure la democracia política, pero no se instaure la democracia social. Al punto que él llegó a decir en más de una oportunidad que en la Argentina no había democracia. Había en todo caso república o poliarquía, que es la democracia política, porque para Alfonsín y para muchos de nosotros también, la democracia no es solamente un régimen de gobierno, sino es una forma de vivir, un modo de sociedad, que se funda esencialmente en la igualdad. Y la propuesta de ordenamiento económico que tiene América Latina y Occidente es el capitalismo, que se funda sobre una promesa divergente, que es la competencia y la desigualdad. Entonces, construir una sociedad democrática en el marco de una economía capitalista era un problema muy grande. Agravado en la Argentina, porque existían sectores que, además de ser profundamente capitalistas y profundamente antidemocráticos e incluso antirrepublicanos, eran autoritarios y totalitarios. Entonces Alfonsín convoca, como decía Hernán, a la construcción de un tercer movimiento histórico, que era una versión muy parecida a lo que Néstor vino a plantear después con la transversalidad. Porque la teoría indicaba que para democratizar una sociedad, no solamente para ganar una elección, sino para arrebatarle el poder político al poder económico y poder construir efectivamente una organización social donde la soberanía reside en el pueblo y no en las corporaciones, era necesario construir una herramienta del campo nacional y popular que sea muy poderosa, que construya efectivamente poder popular para dar esas peleas que la democracia necesitaba dar para poder consolidarse y para terminar de definirse no solamente como un régimen de gobierno, sino como un régimen social. Y nos convocan los radicales, en el discurso de Parque Norte, a la construcción de lo que él denominaba la convergencia democrática. Y él decía, miren, el poder es como una cáscara de cebolla. A medida que uno gobierna, toma decisiones y genera conflictos, esa cáscara se va desarmando. Si la política no tiene una estrategia de construcción de poder basada en la idea del surgimiento de un nuevo sujeto político, y él hablaba mucho del sujeto democrático, que corte transversalmente las identidades históricas de nuestro país, que logre superar las antinomias del pasado que dividieron a los radicales de los peronistas en función de un proyecto que nada tenía que ver con nuestra identidad cultural e histórica, sino que tenía que ver muchas veces con la penetración ideológica de la oligarquía en ambos partidos, el proyecto democrático de la Argentina va a volver a perecer. Y Alfonsín creo que al final de su vida sintió, fundamentalmente con la crisis del 2001 y con la crisis del radicalismo, con la incorporación de Cabal al gobierno y con la crisis social como consecuencia de la explosión de la burbuja de la convertibilidad, que efectivamente ese proyecto estaba inconcluso, pero era el proyecto por el cual el campo nacional y popular tenía que recorrer si quería alguna vez definitivamente desterrar el poder fáctico de las corporaciones y faccioso de las corporaciones para fundar un orden democrático. Y fue lo mismo que hizo Néstor. Tanto es así que yo en algún momento, siendo muy crítico del kirchnerismo, me daba cuenta que la coalición social que Alfonsín quiso armar en el 83 y que se le desarma en el 87 como consecuencia del alzamiento militar de Semana Santa, se empieza a recrear con nuevos sujetos políticos y sociales de la mano del primer kirchnerismo. Y cuando Néstor muere, en el año 2010, empiezan a germinar cientos de flores que habían sido sembradas con él cuando empezó a plantear que la necesidad de la política era la transgresión y la rebeldía, y le mandaba un mensaje en clave a cientos de miles de pibes que, descreídos de la política tradicional, habían visto en el tipo la aparición de un nuevo sujeto político, de un nuevo liderazgo social, y que entendían que Cristina representaba entonces la construcción de ese sueño inconcluso que se había planteado con la muerte de Néstor. Y surgen cientos de miles de organizaciones políticas y sociales a lo largo de todo el país, y que construyen incluso hasta el día de hoy una identidad
compañeras y compañeros, que tenemos como primer objetivo la necesidad de preservar. Que cuando uno recorra el país y vea que los símbolos como los pañuelos de la Madre de la Plaza de Mayo, la B de la Victoria, las canciones, la verde y blanca, las consignas que nuclean y que logran organizar un colectivo diverso y plural, se logra desparramar como una mancha de aceite de todo el país, sea tal vez el capital simbólico y cultural más importante que tenga el movimiento nacional y popular. Porque efectivamente es muy difícil construir una identidad política que logre articular una construcción social y colectiva de la manera que se ha construido en nuestro país. Y ahí viene el planteo de Artemio que yo quisiera completar. Artemio decía, esta coalición social, esta nueva convergencia democrática, que también tiene desafíos importantes, esencialmente pelear contra la restauración conservadora, hoy se encuentra frente a un problema de carácter decisivo, que es que con lo que nosotros hemos logrado preservar de la década pasada en términos de acumulación social y política, no logramos superar una suerte de empate estratégico, de empate hegemónico que se plantea en términos del campo nacional y popular, porque el neoliberalismo no puede desplegar toda su violencia sobre el pueblo como les gustaría desplegar. Por ejemplo, la reforma laboral, que está frustrada, ¿no es cierto?, porque el movimiento nacional y el movimiento obrero han logrado ganar las calles y evitar que eso avance. Pero al mismo tiempo nosotros tampoco logramos tener la iniciativa política suficiente para poder construir una nueva estrategia electoral que nos permita volver al gobierno y ir por las banderas que decía Néstor para profundizar el modelo. Y estamos en esa situación, en una situación que se plantea también en todo el continente, porque después de 12 años de proyecto nacional y popular, de transformaciones estructurales, la región también se empieza a plantear la necesidad de reinventarse y de repensar nuevos instrumentos y nuevas tácticas de intervención social, porque incluso por nuestros logros hemos llegado a una suerte de techo de cristal que nos cuesta romper. La aparición, por ejemplo, de la mujer o del varón de clase media que fue sacado de la pobreza por el proyecto nacional y popular, pero que empieza a pensar como clase media alta y que tiene demandas de consumo de clase media alta y que termina votando como si fuese de clase alta para terminar siendo nuevamente de clase pobre, clase humilde, para volver a votar al proyecto nacional y popular, para volver a sacarnos. Ese círculo vicioso que uno ha visto infinitas veces en internet, ¿no es cierto?, que comprueba cómo lamentablemente pareciera que hay una suerte de lógica del eterno retorno, donde los gobiernos nacionales y populares sacamos o incorporamos a determinados sectores al consumo y después piensan como clase media alta, viene la oligarquía, gobierna para pocos y termina excluyéndolos para volver a reiniciarse, requiere de nosotros una intervención inteligente y fundamentalmente una intervención inteligente en términos de cómo proponer en esta nueva etapa histórica un proyecto de acumulación política. Que el punto estratégico de acumulación es Cristina Fernández de Kirchner, nadie lo discute, o por lo menos nosotros no lo discutimos. Porque es la idea de una sociedad democrática, incluyente, un país industrial, solidario y soberano. Pero también es necesario, además de blindar ese proyecto en términos de los requisitos que proponía Artemio recién, diciendo quién no, porque no sea cosa que en aras de ampliar electoralmente terminamos restringiendo en términos políticos el proyecto, a mí me gustaría plantear quién sí. Porque sabemos con quién no. Por lo menos los que estamos acá, estoy seguro que todos coincidimos con quién no queremos correr el riesgo de sumar un voto para terminar perdiendo una elección y fundamentalmente terminando perdiendo nuestra identidad y nuestra batalla más importante. Y yo, compañeras y compañeros, creo sinceramente que hay un error de enfoque en términos de lo que debería ser la unidad política y electoral de este proyecto. Porque hasta ahora se ha planteado la unidad exclusivamente en términos de la alianza entre dirigentes o movimientos políticos. Y entonces para todos nosotros es muy importante si el Chivo Rossi se junta a tomar un café con el Chino Navarro, o si se van a verlo Alberto Fernández, y si el movimiento Evita se incorpora o se va.
estructuras y construcciones del orden táctico que son importantes, pero de ninguna manera son determinantes. Porque la verdadera unidad que debería orientar la práctica política del movimiento nacional y popular es la unidad de los segmentos sociales agredidos por las políticas del neoliberalismo. Más importante que ver si sumamos un dirigente, es ver si logramos incorporar a este proyecto un colectivo social concreto con demandas sociales concretas, que le den volumen político y proyección a la construcción. Y están los movimientos de siempre. El movimiento obrero es un movimiento muy importante y por eso hemos venido acá, para darle una mano y un empujón a los compañeros que luchan y que no están dispuestos a entregar la dignidad. Porque adentro del movimiento obrero también hay que dar una batalla. Pero también, compañeras y compañeros, quien crea que la sociedad del año 2018 es igual a la sociedad del 2015 se equivoca. La sociedad es como un magma que está en constante movimiento y constante transformación. Hay nuevos deseos en el 2018 y nuevos temores. Surgen nuevos sujetos políticos y sociales. Hoy, por ejemplo, estamos todos orgullosos con la batalla que está dando el movimiento feminista para la despenalización del aborto. Que no entienda que incorporar esas consignas, esas banderas a nuestro proyecto es armar la unidad. No entiende de lo que se trata. Y el movimiento obrero es muy importante. Pero también existen como consecuencia del programa económico que describía Artemio, el surgimiento de nuevos sujetos tal vez no autopercibidos, como el laburante precarizado. El laburante que para poder mantener el nivel de consumo que tenía la década pasada tiene que trabajar más. Y ya no trabaja 8 horas, sino trabaja 12. O los sectores populares, por ejemplo, que para poder seguir mandando a sus hijos al colegio y para poder desarrollar la vida que desarrollaban, se tienen que endeudar de manera privada. No solamente de deuda externa vive este gobierno, también de endeudar a las familias. Y quien no entienda que la familia que vive apremiada por la idea de que tiene que pagar todos los meses la tarjeta o el crédito que sacó para pagar la tarjeta, vive angustiada. Y que ese segmento social, la política, le tiene que hablar. No entiende que verdaderamente la política es la construcción de abajo hacia arriba. Miren, la construcción de la unidad no es la construcción de la unidad de arriba hacia abajo. Porque si fuera así, todos nosotros no tendríamos nada que hacer más que observar cómo otros producen la unidad. La unidad para poder construir un proyecto nacional y poder popular, para poder llevar adelante las batallas contra las corporaciones y el pensamiento faccioso, es la unidad que se construye de la base hacia la cima. Es la unidad que se construye desde la militancia cotidiana, con la madre de familia, con el padre de familia que tiene complicaciones para llegar a fin de mes, que está endeudado, que tal vez, como decía Artemio, votó incluso a estos tipos pensando que le iban a demostrar un cambio, porque fue manipulado en su conciencia y que de a poco, a partir de las restricciones materiales, se empieza a dar cuenta que más allá de las diferencias tal vez instrumentales o metodológicas que podía tener con nosotros, o en particular con Cristina, Cristina podía tal vez hacer un uso extensivo de las cadenas nacionales y tal vez a alguno no le gustaba. Y seguramente Cristina se confundió. Pero nunca se confundió en contra del pueblo argentino. Y esa es la principal diferencia. Ese proyecto de unidad, además, compañeras y compañeros, tiene que tener un objetivo, que es el de construir una agenda de tareas concretas para poder militar de manera concreta sobre el territorio concreto. La política no es una abstracción que se desarrolla en los cafés o en los actos como este para ponernos de acuerdo entre nosotros y aplaudirnos entre nosotros para inflar nuestro ego narcisista. La política requiere que cada uno de nosotros, cuando se vaya de esta reunión, tenga una tarea concreta para hacer. Y así como ellos, para consolidar un proyecto de sociedad excluyente, para quitarle el precio y bajarle el precio a la democracia y transformarla de una democracia participativa en una democracia instrumental y metodológica, han construido un relato, como Artemio me jode todo el tiempo con el tema, pero han construido una hegemonía
Hegemonía, usamos los politólogos una palabra, yo entiendo que uno además de ser militante es docente, así que les voy a pedir a ustedes también que incorporen algunos conceptos, porque quien nomina, domina. Y la construcción de la hegemonía es esencialmente la construcción de la dirección intelectual y cultural de la sociedad. Ellos pueden aplicar el programa económico que están aplicando y conseguir que incluso las víctimas del modelo económico los vuelvan a votar, como ocurrió en la última elección, porque han logrado construir la dirección intelectual y cultural de la sociedad. Han construido un sentido común que legitima la desigualdad, que naturaliza la idea de una sociedad excluyente, que le quiebra el espinazo al movimiento obrero, que trata por lo menos de hacerlo porque busca vaciar la dignidad del ser humano. Entonces vienen con la idea de la meritocracia y te la repiten hasta el hartazgo. Y cada uno se tiene que ocupar de su propio culo. Y cada uno tiene que procurar el ascenso individual en la sociedad, desentendiéndose del que le pasa al otro. Y este discurso que es repetido por los medios masivos de comunicación, pero también por cada uno de sus militantes, es sencillo de ser adquirido, porque se monta sobre el sentido común del capitalismo, que en definitiva es el sentido común que buena parte de nosotros, por no decir todos nosotros, utilizamos en la vida cotidiana. Cuando nosotros mercantilizamos la vida, cuando nosotros asumimos la idea de que todo se compra y que todo se vende, y tomamos el mercado como si fuera una religión y el Dios como si fuera un dinero, y empezamos a medirnos entre nosotros por la capacidad de acumular que cada uno tiene, y le damos importancia a la guita, como si de verdad eso determinara quién sos en la posición de la organización social, empezamos de a poco a reproducir la ideología dominante que permite que este modelo de exclusión se sostenga. Y eso es un mecanismo que funciona a la perfección, entre otras cosas por la modorra intelectual de los intelectuales orgánicos del campo nacional y popular, que muchas veces nos dedicamos solamente a discutir las categorías del orden electoral y nos desentendemos de lo que pasa en la vida cotidiana y terminamos siendo nosotros mismos reproductores de esta mentira. Dirigentes políticos, o mejor dicho, militantes políticos, que están más preocupados en demostrarle a sus compañeros que son dirigentes que en militar verdaderamente el territorio. O traidores que se visten de traje y se hacen llamar operadores en la ciudad de Buenos Aires para venir acá y mostrar que son diferentes a los compañeros que lo vieron nacer. Bueno, si Néstor no dejó las convicciones en la Casa de Gobierno cuando le tocó entrar, lo mismo tenemos que hacer nosotros en la oposición. No tenemos que dejar las convicciones de ser militantes políticos del campo nacional y popular, que tienen una sola obsesión en la vida. Nuestra obsesión no es ganar una elección. Nuestra obsesión es hacer la revolución social con la que soñaron Perón, Irigoyen, Alfonsín y Néstor Kirchner. Quien no milita para esta transformación social y para hacer esa revolución podrá ser un operador del poder, incluso podrá decirse que es opositor a este gobierno, pero le va a terminar haciendo el juego. Y esa batalla, que es una batalla esencialmente cultural, necesita que cada uno de nosotros asuma como tarea la batalla de desarmar ideológicamente el neoliberalismo y la batalla de confrontar sobre la estructura de valores y el sistema de ideas. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que es la de construir una contrahegemonía. Si ellos se definen por el verbo competir, nosotros nos tenemos que definir por el verbo compartir. Si ellos te proponen una sociedad que se organiza sobre el mérito individual, hay que volver a leer a Perón y entender que una persona se realiza solamente en una comunidad que se realiza. Entonces la contradicción es individualismo versus comunidad. Si ellos proponen el egoísmo como valor fundante de un orden social, tenemos que recordar las palabras de Raúl Alfonsín en ese discurso de Parque Norte cuando nos convocó no solamente a los radicales, sino a los peronistas, a los independientes y a todos los militantes y ciudadanos que quisieran abrevar en ese proyecto, a constituir la ética de la solidaridad. Si alguno tiene duda acerca de cuál es la batalla cultural que está de fondo, es esa. Ellos proponen una sociedad egoísta y excluyente, con un ser humano que se preocupa solamente de sí mismo, que vive en una suerte de darwinismo social, tratando de derrotar al otro para poder ascender en la pirámide. Y nosotros proponemos una ética completamente distinta, que es la ética de la solidaridad.
que es la ética del que está obligado a vivir en función no de lo que piensa para su propia vida o lo que quiere acumular, sino de la vocación de servicio y la vocación de poder en función de un proyecto transformador y revolucionario. La política es esencialmente una batalla ética. Es una batalla ética, es una batalla cultural. Y la política no es una actividad que desarrollan los dirigentes políticos. Es una actividad que desarrollamos los pueblos. La desarrollamos de manera colectiva, nos terminan ganando, porque nos terminan derrotando en lo cultural y en lo ideológico. Y cada uno tiene esa responsabilidad, la de poder construir un contrarrelato, una contrahegemonía. Como decíamos recién, siendo docentes y tratando permanentemente de militar con nuestra modestia y con nuestras convicciones, nuestras módicas verdades. Y yo sé que es un problema, porque buena parte de nosotros sentimos que la correlación de fuerza es muy desigual y que podemos ir nosotros con nuestro mensaje tratando de construir una sociedad más justa y más igualitaria, hablando de la ética de la solidaridad o releyéndolo a Perón y proponiendo la necesidad de reflexionar sobre la idea de la comunidad. Pero de la vereda de enfrente los tenemos a ellos siempre flacos, siempre bien vestidos, siempre sonrientes, siempre artificiales, mirándole a la cámara de televisión y repitiendo como un mantra las verdades que el neoliberalismo espera que los pueblos asuman. Y yo sé que frente a esa batalla desigual, muchos de nosotros sentimos que es una batalla imposible. No sé, que ellos tienen más capacidad de convencer, tienen más capacidad de disciplinar, que es más fácil generar empatía de la posición que están ellos, porque, como diría Cristina, ellos representan el ideal aspiracional. Todos quieren ser flacos, ricos, jugar bien a la pelota, como Macri. Pero como decía el negro Dolina la vez pasada, también hay una táctica para poder construir sentido, alternativa a la táctica aspiracional. El negro decía, yo voto no en función de a quién admiro o de quién encuentro cosas para querer identificarme, sino voto en función de aquel que se me parece. Yo me siento cómodo con el que se me parece. Y en esas palabras del negro, que suelen ser muy simples y a la vez muy profundas, creo que hay una clave de interpretación de este momento histórico. Una de las cosas que hizo la derecha fue pegarnos en el amor propio y en la autoestima y hacernos creer que nosotros tenemos que pedir perdón por lo que somos y por lo que fuimos toda la vida. Y que entonces nosotros lo que necesitamos es un Durán Barba, pero que juegue de este lado para poder ganarle a ellos, porque de esa manera nosotros pensamos como ellos quieren que pensemos. Bueno, no es así. Nosotros tenemos que reivindicar esencialmente lo que somos. Quien consagró su vida a la militancia, la consagró porque tiene una vocación de servicio y una sensibilidad social que no le permite vivir tranquilo si el otro está infeliz. Ellos que toda la vida se formaron desde que son pibes para hacer guita y que llegan al Estado con las credenciales de haber sido buenos en el mercado generando guita y que creen que desde ahí pueden legitimar su posición de poder. Nos vienen a decir a nosotros, compañeras y compañeros que militamos desde pendejo para transformar la realidad, que venimos a representar una suerte de pasado que se tiene que disculpar por haber cometido la imprudencia de cuestionar el orden moral que ellos vinieron a proponer. Bueno, compañeras y compañeros, es hora de que nosotros recuperemos la autoestima, recuperemos la dignidad y salgamos de frente a discutir el centro de la construcción política de este proyecto cultural. Porque más que un proyecto económico, el neoliberalismo es un proyecto cultural. Y el centro es que el ser humano no vale por lo que tiene, sino vale por lo que es. Y el ser humano que decide hacer política tiene una superioridad moral con aquel que decide solamente hacer dinero en el mercado. Y desde esa superioridad moral, y ahora sí para terminar, para que no se ponga nervioso, amado, si hay algo que no haces es ponerte nervioso y la verdad... Por eso te lo agradecemos y te queremos. Ser nosotros mismos y construir desde la ética de la militancia también implica encontrar por lo menos algunas claves que
a esta identidad que está desparramada sobre todo el país le permita, como Perón hablaba de unidad de concepción, unidad de acción. Entonces vos, para poder actuar de manera coordinada, necesitas tener por lo menos algunas claves de interpretación de la realidad más o menos coordinada que te permitan hacer más eficiente y más eficaz esa acción política. Bueno, yo creo que para reivindicar nuestra identidad, para dar esta batalla cultural, hay al menos 3 claves de interpretación que tenemos que tener presente. La primera es que esta batalla cultural, en este contexto histórico, requiere de un elemento fundante para poder hacer pensar a nuestros compañeros y convidar a reflexionar a la sociedad, que es el humor. El humor es una manifestación de la inteligencia que te permite llegar a lugares que tal vez el vómito de las consignas y la arrogancia intelectual de los que se piensan que son intelectuales y son pensamientos más sofisticados terminen inhibiendo. Quien logra recuperar el humor para hacer reflexionar a una compañera o un compañero, para sensibilizarlo, para correrlo de su zona de confort, está dando una batalla también por la liberación nacional. Y hay un segundo elemento muy importante también, que tiene que ir pegado con este, que es la ternura. Y tanto el humor como la ternura son 2 elementos fundantes de este proyecto, porque Néstor resumía en su práctica política ambas. Y la muerte de Néstor generó tal vez una suerte de repliegue sobre Cristina como consecuencia del embate del neoliberalismo, del embate de la derecha, que terminó haciendo que todos nos endurezcamos muchísimo más y perdiéramos parte de esa frescura que había significado en algún momento la ternura y el humor como mecanismos de empatía social y de comunicación de ideas. El Che decía que para dar una batalla fuerte había que endurecerse sin perder la ternura. Y la ternura implica, entre otras cosas, ser capaz de abrazar a aquella persona que tal vez, viviendo cosas parecidas a nosotros, vota distinto. No hay que enojarse. Una cosa es ayudar a la gente a pensar y otra cosa es pensar por la gente. Nos pasa muchas veces que recorremos los barrios y encontramos a algún dirigente nuestro o algún militante nuestro que dice: ves, la boluda de acá al lado, lo votó, ahora no puede pagar la luz, que se joda. Bueno, no, yo entiendo, y a mí, obviamente, cuando veo a alguno que le pasa eso, pero no. Hay que contenerse, hay que abrazar, hay que abrazar. Si nosotros no combinamos el humor y la ternura, va a ser muy difícil poder derrotar a este monstruo que tiene tantas herramientas. Pero miren, hay una tercera clave, que es la clave que le corresponde a Cristina en todo esto, que complementa la idea del humor y la ternura como mecanismos e instrumentos de intervención, que es la pasión. Cristina expresa la pasión, y la pasión tal vez sea el signo distintivo de esta organización política, que se deja ver incluso en la contraposición de una de sus banderas. Porque si algo que ha hecho el PRO es tergiversar algunas banderas, resignificar algunos conceptos. Entonces ellos que son, o que fueron históricamente los conservadores, ahora se llaman Cambiemos. Ellos que son la patria contratista y la patria financiera nos vienen a decir a nosotros que somos los hijos de la democracia, que son la transparencia. Pero también ellos lograron hacernos creer, o hacerle creer a un sector de la sociedad, que ellos eran la revolución de la alegría. Y se apropiaron de la idea de la alegría. Fíjense ustedes la perversidad, cómo opera el sistema. Estos tipos que fueron socios del Estado terrorista o cómplices del Estado terrorista, que no tuvieron empacho en fracturar la estructura social de la Argentina en los 90, generando la desocupación que decía Artemio, nos vienen a hablar de la revolución de la alegría. Y vacían de contenido la idea de la alegría. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la alegría y la pasión? Desde su perspectiva es no careta, vacía de contenido, superflua, frívola. La alegría es una suerte de hecho individual que uno despliega cada vez que le quiere enrostrar a otro una suerte de victoria, en general de corto plazo.
Pero la pasión, que es una instancia, un hecho social, un hecho colectivo, se demuestra solamente de manera colectiva. Ellos no conocen la pasión, porque ellos no pueden ejercitar el verbo compartir. Uno no encuentra nunca pasión en los actos de ellos. Uno puede encontrar manifestaciones esporádicas de alegría, pero pasión, la pasión es la que sentimos nosotros y la que me generó a mí una envidia enorme cuando desde afuera del proyecto los veía cantar la marcha peronista. Cuando se canta la marcha peronista, o cuando se canta por Cristina, se está ejercitando un hecho colectivo, que es la idea de la pertenencia y la constitución de un sujeto que nos trasciende individualmente. Es la idea de una comunidad organizada. Y hay una superioridad moral en esa construcción colectiva frente a esa construcción individual. Si nosotros tenemos a veces dudas acerca de cómo pelearle al neoliberalismo, cómo construir una contrahegemonía, con qué herramientas ir, bueno, reivindiquemos la pasión, compañeros. Todo el mundo se quiere sentir parte de un colectivo apasionado. Y si no recuperamos la pasión, o mejor dicho, para cerrar por la positiva, solamente si recuperamos la pasión vamos a poder volver a enamorar. Y volver a enamorar es la condición preexistente y necesaria para volver al gobierno